Llegó el momento. Harto de estar siempre descontentos. Sean bienvenidos y bienvenidas al multiverso Manuel. Bienvenidos, queridas hermanas y hermanas. 19avo Conociendo a Manuel. Queridos hermanos y hermanas, después de todos estos episodios, si bien es cierto que no he comentado, porque no lo he considerado realmente importante, que sí, es cierto que Manuel también tiene sus hobbies. Y uno de sus hobbies, sin duda, es el deporte. Porque Manuel, desde pequeño, ya aprendía las artes marciales. Las artes marciales, queridos hermanos y hermanas, es algo fundamental para el equilibrio del físico, del espíritu y de la mente. Es una forma de disciplina, mis queridos hermanos y hermanas. Es una forma de preparar la mente y el espíritu en consonancia con el cuerpo. Si bien es cierto que cuando era joven, era un niño realmente travieso, inquieto, y siempre preguntaba las cosas. Siempre tenía preguntas que hacer. Si no era a mis padres, a mis queridos amigos, si no a mis profesores, si no a mis allegados. Pero Manuel era una persona realmente curiosa. Siempre le encantó la historia. Siempre me encantó los animalitos bellos. Me preguntaba, esos bellos animalitos, ¿cómo podían ser de una manera o de otra? Ya que en este mundo al revés, los seres humanos prepotentes dicen ser que lo saben todo. Dicen ser sabios y poco menos que pitonizos de nuestro mundo y el universo entero. Seres que no tienen capacidades ni conocimientos para entender el funcionamiento del multiverso y las varias realidades paralelas que hay, como desarrolló la teoría de la relatividad y la teoría de cuerdas, el gran Albert Einstein. Luego, queridas hermanas y hermanas, siempre viene el típico listín que te dice: yo soy cienciólogo, yo soy cienciólogo, yo soy cienciólogo. ¡Eso no vale! Porque se lo creen todo. Se creen que la ciencia, todo lo que alberga la ciencia, Es como un dogma, es como una religión, lo que dice la ciencia hay que hacer. Ya lo habéis comprobado estos últimos años, que de la ciencia lo que sí que sabemos es que no te puedes fiar. Ya le pasó a Copérnico. No hemos hablado de estos temas. Los vamos a dejar, si vosotros queréis, para la segunda temporada, mis queridos hermanos y hermanas. Hay demasiadas cosas que tratar y que la gente mundana poco quiere hablar. Pero sí que es cierto que Copérnico fue señalado. Sus ideas precursoras revolucionaron hace 400 años el destino de la astronomía en el mundo entero. Llegaron a aseverar que la Tierra era el centro de todo. ¡Qué prepotencia más grande, ¿verdad? ¡Fuera vale! Llegaron a decir que lo sabían todo. Sabían cómo se creó el universo a través de esa estúpida teoría del Big Bang. Sabían cómo se originaron los planetas. Lo sabían todo. Y a día de hoy no sabemos ni siquiera nuestro propio origen.
Qué casualidad, ¿verdad? Tanto que dicen saber y luego resulta que no saben nada. Porque si tanto saben, ¿por qué hoy en día el ser humano no tiene una trazabilidad según la teoría darwiniana? ¿Por qué encontramos animales? En este caso, por ejemplo, animales marinos, como es el pulpo, que parece que le hayan puesto ahí a ese animal, porque no tiene una evolución como tal. Sí, es un cefalópodo, lo sé, pero no es como los demás cefalópodos. Hay distintas especies de cefalópodos, pero nadie puede explicar de dónde salió el pulpo, tan listos que sois. Llegan a aseverar los cienciólogos, cabezones, mentirosos, que solo hacen caso a esos dogmas que ellos han establecido, de que una sola persona, con una sola teoría, se crea una especie de semidios. ¡Charagal! Puede ser nunca así, mis queridos hermanos y hermanas. Como una sola persona que escribió un libro y luego otros alumnos dijeron que la desarrollaron, puede tener tanta prepotencia y albergar tanta inconsciencia junta, hasta el punto que es seguido por toda la humanidad. Teorías de personas aisladas que se toman como si fueran la verdad absoluta. Se enseñan esas materias en las escuelas. Manuel las aprendió, pero como es inteligente, autosuficiente y tiene propia razón de ser, eso se llama personalidad, lo que os falta a muchos, porque sois todos una especie de monos. Manuel de pequeño ya molestaba, entre comillas, porque es su puñetera obligación, al profesor. Y le preguntaba, y le preguntaba. Y el profesor no sabía responder. De lo que le preguntaba, nada me solucionaba. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, si yo por un lado tengo un libro que está amparado en una teoría de un científico, que todo el mundo ha seguido ese dogma, por el otro lado estoy en una escuela donde tengo un profesor que es el que tiene que explicar esa materia, y yo los uno y le pregunto por qué, y me dice no lo sé. ¡Señor! ¿Cómo puede ser esto? Luego vais todos a las universidades y decís, es que me lo enseño a la universidad, es que lo que me enseña mi profesor. Pero si tu profesor es un tarugo, entonces, ¿tú qué es lo que eres? ¿El alumno del tarugo? ¡Zorobal! Tenéis que entender, mis queridos hermanos y hermanas. Sois borreguitos que vais por un caminito. Simplemente seguís al gran borrego. Nada más. Pero lo que tenéis que hacer, queridos hermanos y hermanas, yo nunca os diré, jamás, que no estudiéis. Por supuesto que sí que lo debéis hacer. Pero como ya os he dado el consejo, lo más importante en esta vida, ¿qué es lo que es, mis queridos hermanos? Saber elegir. Saber elegir es lo más importante que tiene que aprender un ser. Vuestro destino dependerá de ello. Si sabéis elegir, si sabéis preguntar, si sabéis buscar la verdad, al fin y al cabo, vais a ser personas ilustres, con capacidades innatas. Os diferenciaréis del resto de borregos. Ya no seréis un borrego más. Simplemente seréis personas despiertas. Es vuestra obligación. La historia lo dice así, mis queridos hermanos y hermanas. Las mayorías no valen para nada. Las mayorías siempre se equivocan. Pasaron con imperios, pasaron con movimientos,
Todos los que van en la masa se equivocan, mis queridos hermanos y hermanas. Solo los pequeños valientes, precursores de nuevas ideas, con argumentaciones válidas, demostraciones. Ahí es cuando se cambia el destino de la humanidad, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora, como todo, depende de vuestra voluntad. Si todos vosotros queréis ser un pequeño Copérnico, o si por lo contrario queréis ser esa especie de verdugos que tenía la Iglesia en aquel entonces, hace 400 años, y cortaban cabezas. Igual que pasaba con el Imperio Romano, u otros imperios. Ahora también tenemos un imperio, y es peor que los de antes, porque los de antes tenían nombre y eran reconocidos en la historia, pero el imperio que tenemos ahora es un imperio en la oscuridad. Siempre existió en épocas pasadas, pero ahora se ha descarado, como le gusta al oscuro, a los impíos bubalicosos. Antes estaban entre bambalinas y dirigían los títeres. Ahora se han descarado y directamente han salido a la palestra. Quieren ser parte y lo están demostrando bien. Ellos siguen haciendo sus fechorías y la gente ni siquiera los percibe, pero cada vez se descaran más. Parece ser que tienen algún tipo de información que los que somos hijos verdaderos, como mínimo, nos llama la atención. Bien cierto es que parece ser que están muy inquietos. Estos últimos 5, 6, 7 años habían permanecido en el silencio más absoluto, mis queridos hermanos y hermanas. De repente se han alzado y han empezado a movilizarse. Y sí, están a ojos de todos. Vosotros los tenéis delante, pero han anulado vuestras capacidades. Os han dogmatizado, os han esterilizado, os han arrebatado la voluntad del ser, os han arrancado el autodidactismo que lleváis todos dentro. Todos sois hijos del Todopoderoso Creador. Todos tenéis la capacidad innata de poder crear pensamientos, ilusiones, sueños y hechos, pero estáis anulados. Vosotros mismos comprasteis las armas del mal, las hicisteis vuestras, incluso las codiciáis y lucháis por ellas. Eso os está anulando, mis queridos hermanos y hermanas. Despojados de vuestras cadenas debéis estar para poder alcanzar la luz y ser liberados. No hay otro camino, mis queridos hermanos y hermanas. Pensadlo. ¿Queréis pasar toda la vida arrodillados? ¿O preferís luchar en el campo de la batalla y morir con la espada en mano, mis queridos hermanos y hermanas? Dependerá de vosotros. Nosotros, los hijos verdaderos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. El cabeza no es traidor. Y no es que hayamos hecho un episodio, hemos hecho una serie. Si nos dais cuenta, es porque nos interesa. Así que ya lo sabéis, queridos hermanos y hermanas. Dos caminos hay. Y el de la luz, o el de la oscuridad. Por en medio, se acabó. Ya no se puede ir. ¿Os posicionáis? ¿O os posicionarán? ¡Me llamo Manuel! Llegó el momento. Harto de estar siempre descontentos. Sean bienvenidos y bienvenidas al multiverso Manuel.
hora de vibrar alto. Los malos van a flipar. Vamos a brillar para acabar con la oscuridad. La era de Acuario nace. Diversa Manu. Siempre se copia. Se hacen la vida imposible. Os vais a enterar, bobalicosos. Son no vale. Llama Manu.